Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación de la sección de geografía. Mi nombre es Jacqueline Anguiano y bueno, en esta ocasión voy a revisar con ustedes las respuestas de este examen que ustedes deberían de haber ya respondido y si no, bueno, pues manos a la obra, no se vayan a adelantar a ver las respuestas antes de haber contestado el examen. Si aún no lo tienen, pues nos lo pueden pedir y con mucho gusto se los compartimos. La intención de esto es que ustedes puedan prepararse de la mejor forma para ingresar a la universidad, para que puedan ser admitidos, para que puedan ser los mejores médicos, ingenieros, literatos, lo que ustedes quieran ser, pero la intención es que ustedes se preparen de la mejor forma y nosotros queremos ayudarlos a eso. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a iniciar con la primera pregunta de la sección de geografía, que, bueno, en este caso era una pregunta sobre los usos horarios. ¿Quién de ustedes sabía que Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo? Pues quién sabe, ¿verdad? En este caso, cuando en la República, cuando en Kinshasa o la República Democrática del Congo son las 8 de la noche del jueves 13 de septiembre, pues resulta que nosotros tenemos que saber qué hora y qué día es en Sydney, Australia. Pues bueno, vamos de un continente a otro continente, pero bueno, vamos a saber un poquito más sobre los usos horarios. En este caso, si se fijaron, probablemente en el examen no había un mapa de usos horarios. Sin embargo, la clave estaba en las siglas GMT, que en este caso pues significa Greenwich Mean Time y que, bueno, en el caso de la República Democrática del Congo teníamos un GMT 1 y en Sydney, Australia, teníamos un GMT 11. Pues, ¿qué será esto, no? En este caso, nosotros aquí ya tenemos un mapa donde justamente están marcados los usos horarios y que conforme a eso, pues nosotros podemos tratar de resolver este problema de cuál sería la hora y cuál sería el día de Sydney, Australia, si es que en Kinshasa son las 8 del jueves 13 de septiembre. Tendríamos que saber que el meridiano 0 también es el meridiano de Greenwich y justamente si ahí en el meridiano 0 es determinada hora, en otros lugares del mundo, en otros meridianos, pues también podríamos saber qué hora es de acuerdo justamente como a esta medición de usos horarios, dependiendo de cuántos usos horarios más o menos hay de distancia entre el meridiano 0 y ese lugar del mundo donde nosotros queremos saber qué hora es o qué día es. Hay diferentes maneras de calcular las horas, pero por las variables, en este caso, que aparecen en el problema, en el Congo solo hay una hora más que el meridiano de Greenwich, justamente por eso dice GMT 1, mientras que, por ejemplo, supongamos que en el meridiano 0 fueran las 2 de la tarde, pues en el Congo, por solo haber una hora más que el meridiano 0, serían las 3 pm, porque solamente hay un uso horario de diferencia. En este caso, por ejemplo, en el Congo es 1, mientras que en Sydney es 11, que son con las siglas justamente aparece GMT 11, entonces por lo tanto serían 11. Es muy diferente de alguna forma cuando en la sigla viene un GMT 1 o cuando viene un GMT-1, porque pues entonces deberíamos de saber que cuando el signo es positivo se suma y cuando el signo es negativo se resta. En este caso, los números son positivos porque dice GMT 1. Por lo tanto, si en el Congo son las 8 de la noche del día jueves 13 de septiembre, solo hay que sacar la diferencia que hay a partir del meridiano 0 en relación a los 11 usos horarios que tendríamos en Sydney, Australia. Como ya teníamos 1 y son 11, solamente nos hace falta 10, por lo tanto vamos a contar las horas de 8 a 10 horas más, 10 usos horarios, para saber qué hora sería en Sydney, Australia. De 8 a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6.
Por lo tanto, podemos saber que en Sydney, Australia, serían las 6 horas del día viernes 14 de septiembre. En este caso, es importante que sepamos que pues ya sería también del día siguiente, porque uno era en las 8 de la noche, y si contamos 10 usos horarios, pues serían solamente las 6 de la mañana del día viernes 14 de septiembre. Otra de las preguntas, en este caso, vamos a la pregunta número 2, que bueno, probablemente se darán cuenta que en el examen no están numeradas como 1, 2, 3 y 4, pero algo que tenemos que saber es que en geografía siempre vamos a tener 10 preguntas, sea el área que sea, si es área 1, 2, 3 y 4, cualquiera de estas áreas pues va a ser siempre en geografía 10 preguntas. En este caso, pues es muy sencillo después de conocer un poco sobre este tema. La pregunta dice, ¿qué tipo de límites de placas está presente en la región sísmica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico? ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? Bueno, es este lugar donde Elmo está ardiendo en el infierno, justamente, y justamente está ubicado en diferentes lugares del mundo. Es como, vaya, diríamos un círculo que rodea diferentes lugares y que de alguna forma vamos a tener estos límites de placas, y hay diferentes tipos límites de placas. Vamos viendo qué significan cada una de las opciones que tenemos: divergente, convergente, transcurrente o secundaria. En el caso, por ejemplo, podremos decir que hay dos tipos de límites de placas que son muy parecidas, que son la opción A y B, divergente y convergente, pero solamente parecidas en el sonido de la palabra, porque ambas terminan como en gente, ¿no? Pero de la forma en la que sería su función, en realidad son bastante diferentes, y por ello, pues vamos a ver qué es una y qué es otra. Divergente, en este caso, indica que son placas, son límites de placas que se van a separar, que de hecho si lo vemos en el dibujo o la imagen, son placas que van hacia afuera, ambas siempre van a separarse. En el caso de las convergentes, son placas que, límites de placas que van a chocar, como lo indica también la imagen, pues van siempre a tener un choque, ambas van para el mismo lado, ¿no? Hacia adentro en este caso. En el caso de las transcurrentes, como podemos ver en la imagen, indica que se mueven, pero se mueven en sentidos opuestos. Eso quiere decir que solo se rozan, pero no hay una colisión entre ellas. Entonces solamente se están moviendo, se están rozando, pero no hay un choque. En el caso de secundarias, que está en el inciso D, se refiere a placas tectónicas y no a límites de placas, razón por la cual pues descartaríamos en automático la opción D. Por tanto, bueno, como bien dijimos que este cinturón de fuego pasa por diferentes lugares del mundo, este cinturón de fuego también es conocido por ser el anillo de fuego, ¿sí? Se le llama así por justamente ser una zona de alto riesgo, que en estos diferentes lugares del mundo pues hay un alto riesgo sísmico, por ejemplo, en Chile, Estados Unidos de América, México, en el Pacífico de México, en diferentes lugares, pues puede ser que sea más frecuente que haya terremotos devastadores, porque se encuentran justamente formando parte de este cinturón de fuego. Si nos vamos del otro lado del mundo, por ejemplo, o bueno, del otro lado del Pacífico concretamente, tenemos a Japón, que está en una zona muy sísmica y que varios terremotos se han dado justamente en diferentes islas asiáticas y que han causado grandes estragos, justamente porque también se encuentra dentro de este cinturón de fuego. Por lo tanto, de acuerdo ya un poquito como a estas definiciones, a esto que acabamos de comentar, ¿qué tipo de límites de placas está presente en la región sísmica? Pues si hay muchos terremotos, son muy fuertes y colisiona, entonces recordemos que los límites de placas que colisionan son los límites convergentes, porque justamente son los que causan grandes terremotos. Entonces estaríamos contestándolo con el inciso B.
Tenemos luego la siguiente pregunta que dice, ¿qué región natural que presenta árboles de follaje perenne gracias a su clima CF? Es muy importante que nosotros estudiemos esta clasificación de climas, que justamente es una clasificación que hizo un científico llamado Köppen, donde agrupó los diferentes tipos de clima, que justamente lo hizo de acuerdo a la vegetación y el lugar en el mundo donde se encuentran, para poder hacer esta clasificación de climas de acuerdo a las regiones naturales. Entonces, probablemente nosotros nos podemos preguntar qué es este código de CF, pero es muy importante que trabajemos y nos esforcemos por aprendernos estos diferentes códigos, porque esta pregunta es obligatoriamente de examen. Entonces, mientras nosotros mejor tengamos comprendido a qué hace referencia cada uno de estos códigos CF, CW, AF, AM, AW, etcétera, pues más seguros vamos a estar de nuestras respuestas. En ese sentido, pues entonces vamos viendo que, por ejemplo, empezando con lo que podemos ver en pantalla, la A, que es clima A, quiere decir un clima tropical, es un clima que en este caso está en el Ecuador, en la línea cero, y es muy caliente. Sería en este caso la primera letra del abecedario, y que justamente indicaría que hace mucho calor. Pero vamos avanzando conforme al abecedario, A, B, C, D, y conforme al abecedario también va cambiando el tipo de clima que se tiene. Si avanzamos unas cuantas zonas, por ejemplo, vamos a tener climas más secos, que en este caso estaríamos hablando de un clima B, un clima seco, y que dentro de vamos a tener también clasificaciones como seco estepario, seco desértico, dependiendo de la región natural, claramente. Si avanzamos un poco más hacia paralelos más arriba, ¿sí? Habrá climas más templados. Por ejemplo, en este caso, pues es la letra C. Ahí ya tenemos una parte relevante de lo que dice nuestra pregunta, porque nuestra pregunta dice CF. Y el clima C significa entonces clima templado. La F, que está en minúscula, quiere decir que llueve todo el año. Entonces, podemos preguntarnos dónde tenemos o cuál puede ser una región natural con un clima templado donde llueve todo el año. Y viendo nuestras opciones, bosque mixto, pradera, tundra, bosque tropical, podemos decir básicamente que definitivamente no podría ser la tundra. ¿Por qué? Pues porque la tundra suele ser más bien un clima frío, muy frío, y nosotros buscamos un clima templado. Entonces, pues podemos descartar esa opción. Por otro lado, tenemos también el bosque tropical, donde en realidad hace mucho calor. Nos podríamos imaginar algo como una selva, pero que pues en realidad nosotros no buscamos un lugar que sea muy caluroso, porque buscamos un lugar templado, es decir, como un punto medio, razón por la cual pues también podemos descartar el bosque tropical. Después tenemos la pradera, que aunque sí hay un clima templado, en realidad pues ahí no llueve todo el año, sino que llueve por temporadas, y nosotros buscamos un lugar donde llueva todo el año. En ese caso, pues nuestra única opción posible pues sería la opción A, que sería un bosque mixto, aquella región natural donde justamente tenemos este clima, un clima templado con lluvias todo el año. Pero para saber un poquito más respecto al tema, pues es importante que repasemos las clasificaciones de Köppen, que de preferencia incluso lo podamos memorizar, pero no memorizarlo por memorizarlo, sino comprenderlo, ¿no? Poder relacionarlo con diferentes lugares a lo mejor que nosotros podemos conocer incluso, y poder categorizarlos de una forma más cercana a nosotros, para que no nos sea tan complicado aprendernos esta clasificación. ¿Por qué memorizarlo? Porque sería importante, porque esta pregunta es muy usual en el examen de UNAM. Entonces, sí hay que repasar bastante, ¿sí? En este caso, la opción correcta
es la opción A, que es bosque mixto. Nuestra siguiente pregunta es, relaciona el nombre de los ríos señalados en el mapa con su número correspondiente. Otro tema muy común en el examen de UNAM es siempre el de los ríos. Entonces también a lo mejor nos cuesta identificar los lugares, diferentes lugares en el mundo, diferentes ríos en el mundo, pero pues es muy importante que empecemos a ubicar geográficamente los diferentes sitios donde están estos lugares, porque son preguntas obligatorias casi siempre de examen. Aquí, para que nosotros podamos, digamos, visualizarlo un poquito mejor, yo les voy indicando qué número hace referencia a qué río concretamente, en qué parte del mundo está, y para poder hacer una relación más cercana. Por ejemplo, en el primer caso, en el número 1, podemos ver el 1 en el continente de América, pues tenemos el río Mississippi o Missouri, que bueno, justamente se encuentra en América, ¿no? Entonces, el 1 podríamos decir que lo vamos a unir o a relacionar con el inciso de Mississippi o Missouri. Después tenemos el número 2 que tenemos en el continente europeo, donde justamente se encuentra el río Danubio, uno de los más importantes de Europa, que aunque si bien aquí no está muy bien marcado, no sé si alcanzan a visualizar que hay una línea que indica que hay un río justo al lado del número 2 y que bueno, es justamente el río Danubio. Después nos vamos al número 3, que se encuentra en Asia, es uno de los ríos más importantes de Asia, que es el río Huang, o también conocido como el río Amarillo, que pues se nombra así por su color tan característico, que pues es amarillo. Y se encontraría en la línea también por ahí, justo arriba de donde está el 4, entre el 3 y el 4, sería nuestro río Amarillo en Asia. Y justamente abajito de ese tenemos otro río, que es el río Ganges, que justamente se encuentra en la India. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra clasificación. Yo ahorita pues les fui indicando qué número correspondía a cuál de los ríos. Entonces nosotros podemos identificar que el 1 era Mississippi, Missouri, y el 2 es el Danubio, el 3 es el río Amarillo y el 4 es el Ganges. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta era la opción C, pero es súper importante que podamos repasarlo, que podamos identificar geográficamente los diferentes continentes, los diferentes lugares, zonas, países, ciudades, para que nosotros podamos tener una mayor certeza de que nuestras respuestas son correctas. Por lo tanto, pues hay que repasar también el tema de los ríos, muy importante. Recuerden que nuestros cursos en línea, a distancia, incluso nuestro curso demo, si quieren escribirnos para saber más sobre él, pues pueden tener toda esta información y poder prepararse mejor para su examen. Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número, bueno, técnicamente es la 5, pero dentro de nuestra sección de geografía, ¿sí? Es una pregunta para completar, que también son muy comunes. Tenemos varias líneas. Los recursos son aquellos que, como y permiten la sustentabilidad de las actividades económicas. Vamos a ir completándolo. Los recursos permanentes son aquellos que no se acaban. Entonces, ya podemos definir que nuestra respuesta tendrá que ser la opción C, pero vamos a seguir completándolo, ¿no? Los recursos permanentes son aquellos que no se acaban, como el calor del sol, y permiten la sustentabilidad de las actividades económicas. Si se les hace difícil completar las oraciones, bueno, pues la pista también estaba un poquito en el contexto, en lo que seguía una vez que se iba completando pues la frase dentro de la misma pregunta, ¿sí? En este caso, la respuesta permite la sustentabilidad de las actividades económicas. Bueno, ¿por qué? Utilizar en este caso pues, recursos naturales que sean inagotables, que sean permanentes, de alguna forma garantiza que las actividades económicas que desarrollamos
no afecten al planeta, entonces eso se refiere a una sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, en cambio, si nosotros hablamos de recursos, nos empeñamos, por ejemplo, en desgastar recursos que no son renovables y pues nos los gastamos en actividades económicas, pues a futuro evidentemente nos va a ver traer una consecuencia, nos vamos a quedar sin ellos y bueno, eso pues nos va a afectar no solamente a nosotros como población, sino bueno, al planeta en general. Por lo tanto, bueno, pues es preferible que sean recursos permanentes, aquellos que no se acaban, que justamente pues nos pueden brindar mayor sustentabilidad de las actividades económicas porque van a ser continuas, porque van a permanecer y también va a ser mejor para nosotros. En este caso, por lo tanto, nuestra respuesta es el inciso C. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estado de la República Mexicana con mayor producción de sal al año? ¿Cuál es el estado de la República con mayor producción al año de sal? En este caso, bueno, no sé si sabían, pero siempre es un tema súper recurrente para el examen de la UNAM. Las actividades económicas, determinar qué tipo de industrias son las más importantes, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante que nosotros sepamos que en este caso una de las industrias más importantes de productoras de sal se encuentran en Baja California Sur, importantísimo. En este caso se encuentra la salinera más grande del mundo en México, en Baja California Sur, concretamente en Guerrero Negro, ¿sí? Y justamente pues es el estado que más sal produce. No es el mayor exportador de sal, México, sin embargo sí se encuentra en una lista de diferentes países que son bastante relevantes en el tema de las exportaciones de sal, porque bueno, pues esta salinera se encuentra justamente en Baja California Sur. Un tema que tiene que ver con actividades económicas, un tema que tiene que ver con los minerales, con las industrias concretamente, y que siempre va a aparecer, o la mayoría de las veces aparecerá en nuestro examen de la UNAM. Tomar muchísima nota porque es muy relevante. Vamos a la siguiente pregunta. También es otro ejercicio para completar. Ahí tenemos nuestras líneas. Y bueno, la de las actividades económicas en las urbes es una de las causas de la espacio de la población del campo hacia allá. Bueno, pues siempre, como bien lo dijimos hace un momento, el contexto en la misma pregunta nos va a ayudar bastante, pero bueno, aquí tenemos que darnos cuenta que se nos está preguntando de las actividades económicas en las urbes, ya sea que hay mucho o hay muy poco, y nos preguntan por la población, bueno, en este caso, que viaja o se va hacia las urbes cuando justamente la población deja un punto, un lugar de origen, en este caso, pues para irse a otro, a esas personas que están saliendo de su lugar de origen y se van a otro, se les llama emigrantes. Ahí lo podemos ver igual en la tablita, en la imagen. Pero bueno, vamos al siguiente punto que dice, inmigrante, ¿no? En este caso, digamos que en algún punto del mundo se están emitiendo migrantes y para ello se le agrega la emigrantes. Cuando tú como migrante llegas a un lugar y, por ejemplo, no sé, si decidimos irnos a Estados Unidos, migrar a Estados Unidos, entonces seríamos inmigrantes, es decir, estamos llegando, nos estamos introduciendo a un nuevo país y pues esa sería la diferencia, el que emigra, que sale de su país, el que es inmigrante, que llega a un país diferente al suyo para establecerse ahí, y bueno, pues migrante, que diríamos que son ambos casos, donde de alguna forma son un conjunto, ¿no? Hay migrantes, son o emigrantes o inmigrantes, dependiendo de la acción que se esté realizando. Irse del país para instalarse en otro o llegar a otro para establecerse ahí. Esa es la diferencia entre estos conceptos. Entonces, bueno, una vez sabiendo un poco respecto a la diferencia de estos conceptos,
es importante saber que estamos hablando de la población que sale, sería un movimiento entonces de emigración, como lo marca opción B y D. Como podemos ver en ambas dice emigración, pero tenemos dos palabras, concentración o escasez. Y bueno, dice, la de las actividades económicas en las urbes es una de las causas de la emigración de la población del campo hacia allá. En este caso sería la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que en las urbes hay mayor concentración de actividades económicas, es decir, que es un motivo de emigración porque hay más trabajo, porque usualmente las personas que viven en los pueblos o en el campo pues no tienen tantas opciones para desarrollarse profesional o laboralmente, y por ello buscan una mejor vida, y para ello pues tienen que migrar de su lugar de origen a un lugar o a una urbe, a la ciudad, donde haya mayores actividades económicas o mayores opciones de trabajo para poder justamente tener una mejor vida. Por ello, en este caso, pues nuestra respuesta correcta tendría que ser la opción B. Nuestra siguiente pregunta sería: región del país con mayor industria automotriz. Bueno, pues ya les comenté hace un momento que este tema de industrias es muy relevante en el examen, y en este caso, pues, importante, ¿no? Pues a lo mejor para que nosotros sepamos un poquito más de comercio, de industria, pues a lo mejor leer un poquito más el periódico o el internet. Hay artículos sobre finanzas, sobre industria, sobre comercio, y que nosotros nos podamos ir enterando también de todo lo que surge en nuestro país, porque es reconocido que es importante. En este caso, bueno, la industria automotriz es muy importante en la zona del Bajío. No sé si ya sabían, pero por ejemplo estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, incluso en Jalisco ha sobresalido muchísimas en esta área de industria automotriz, armados de carro, fabricación de autopartes, entre otros. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería el inciso A. La siguiente pregunta de los países, aquí también vamos a ir agregando palabras para completar. En este caso, los países subdesarrollados se caracterizan por alta exportación de materias primas. Sí, porque normalmente sus actividades económicas son primarias. Eso hace que, por ejemplo, ellos no se concentran mucho en el desarrollo de la ciencia y tecnología. No tienen recursos para ello, no tienen los medios, ni en muchas ocasiones tampoco los niveles educativos para poder desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, pues por ello es subdesarrollado. Entonces, esto los mantiene en un estado, diríamos, de subdesarrollo, y por ello nuestra respuesta correcta tendría que ser el inciso B. Los países subdesarrollados B se caracterizan por alta exportación de materias primas. Lo estaba pensando un segundo porque creí que dije un inciso que no era, pero sí. Constituyendo su principal fuente de ingresos y reducido desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, nuestra respuesta correcta, pues, es la opción B. Tenemos luego la siguiente pregunta, que dice: ¿qué países nuevos de la Unión Europea surgieron como consecuencia de la desintegración de la URSS? Y bueno, pues esta pregunta es la última pregunta, sí, justamente, pero es de un tema bastante importante en el examen.
Dice, bueno, muy importante en el examen, no solamente en la sección de geografía, ¿no? Incluso este tema es algo que vamos a trabajar y van a trabajar también en la cuestión de historia, pero bueno, ahorita nos están preguntando qué países nuevos de la Unión Europea surgieron como consecuencia de la desintegración de la URSS. Y bueno, pues aquí también la recomendación es memorizar, aprendernos de preferencia todos estos nombres de estos países para que sea más fácil poder elegir una respuesta y no confundirlos con otro, porque bueno, eso podría generar que nosotros tengamos una respuesta errónea. En nuestro curso pues lo vemos bastante a detalle, no solamente qué países pertenecen a la URSS, sino por qué motivo decidieron independizarse, todo. Bueno, pues esto es un tema bastante interesante, pero también es bastante un poco complejo que hay que trabajar con bastante calma. Aquí podemos ver, por ejemplo nuestros incisos, solo Armenia, por ejemplo, y Turkmenistán pertenecen o pertenecían a la URSS, porque los otros países, bueno, pues aunque hay algunos que sí pertenecían a la URSS, como Letonia, por ejemplo, Ucrania, pero estos países que pusieron como República Checa y Eslovaquia, pues más bien eran de Checoslovaquia, Kosovo y Montenegro, que pertenecían a otro país como Yugoslavia. Entonces sabemos que la única respuesta posible en este caso pues es la opción D. Pero si quieren saber más sobre el tema, como bien lo dije hace un momento, es importante repasar, es importante en algunos casos incluso memorizar cierta información para que nosotros tengamos mayor certeza de nuestras respuestas y que eso nos ayude bastante a responder. Pero pues entonces estas fueron nuestras 10 preguntas de geografía. Espero que haya sido de su agrado, que hayan sacado las 10 preguntas bien, que les haya ido increíble y que si tuvieron dudas, preguntas, conflictos o lo que ustedes quieran, nos dejen sus comentarios y que bueno, pues están a punto de ser admitidos a la universidad de sus sueños. No dejen de prepararse ni de luchar por sus metas. Les deseo mucho éxito. Estuvo con ustedes la profesora Jacqueline Anguiano. Hasta pronto.